La siguiente clase, como les había mencionado, hermanos, los temas de la santidad los dejamos para el último, que ya es donde los cristianos tenemos más trabajo y tenemos que hacer más esfuerzo. Y a partir de esta hora, hermanos, estaremos hablando acerca de la práctica de la santidad. El día de ayer mencionábamos el tema de la integridad y quisiera hacer una pequeña introducción con respecto a la integridad y la santidad que hoy debemos de llevar los cristianos. Alguien por ahí, hermanos, hizo una pregunta en los grupos protestantes. ¿Habrá pastores, en este caso, habrá pastores que predican y vivan en adulterio o en fornicación o en alguna desviación sexual? Y en la investigación con los protestantes, hermanos, fue muy grande. De tal manera que la sorpresa también. Y se llegó a la conclusión de que había una gran cantidad de hombres que pasaban a predicar la palabra de Dios y vivían en desviaciones sexuales. Pero esa misma pregunta, hermanos, la podemos hacer a la iglesia de Cristo. ¿Habrá algún hermano que dirija una oración, que dirija un canto, que dirija la cena del Señor, o que dirija una predicación, que venga con una impureza sexual? Hermanos, créanme que también se van a llevar sorpresas. Por eso la Biblia habla de la integridad. Y por eso la Biblia habla de la santidad. Y debemos, hermanos, de trabajar en ello, tanto los que recibimos la palabra de Dios como los que comunicamos la palabra de Dios. Vamos a estar basados en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 6. Debido a que es un tema bastante serio, hermanos, probablemente no lo alcancemos a terminar, pero voy a hacer todo lo posible de que lo terminemos en esta hora. Quisiera mencionar, hermanos, que va a haber algunos textos que vamos a omitir, pero que ahí van a estar en la pantalla. Por allí, hermanos, creo que ya le compartí al hermano Nemías, al hermano Severiano, los bosquejos de todas las lecciones, por si a alguien se le pasó algo o no alcanzó a apuntar, pues pueden solicitárselo al hermano Nemías, que es el hermano que más trabajo ha hecho conmigo en esta semana. Pueden solicitárselo y él les puede compartir el bosquejo de todos los temas. Bueno, por lo pronto, hermanos, en el versículo 4 del 1 al 6 de la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo mencionó este asunto y pues seguramente si lo menciona es porque estaba sucediendo. Así que cuando hicimos la pregunta, ¿habrá gente inmoral que pasa a orar, que pasa a dirigir un canto, que pasa a dirigir una predicación, que pasa a presidir la cena del Señor? Hermano, la respuesta es que sí. Y eso no está bien, porque una adoración se debe de llevar en santidad y debe de haber, hermanos, un respeto profundo al Dios que nosotros venimos adorando. Veamos lo que dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así que en el contexto, hermanos, de estos versículos que ustedes pueden ver, vamos a considerar, hermanos, en particular el versículo 3, el versículo 1, como ya saben, hemos manejado durante toda la semana, creciendo más y más. Y en este caso, hermanos, creciendo más y más en la santificación. ¿Por qué razón? Versículo 3 dice,
pues es la voluntad de Dios. Dios es el que quiere, Dios es el que manda, y a nosotros, hermanos, nos debe de dar gusto obedecer a Dios en sus mandamientos. Así que, hermanos, a continuación también se mencionó que cada uno tenga a su propia mujer en santidad. ¿Qué sucede, hermanos, en muchas personas, muchas familias de los cristianos? Pues que hay problemas de sexualidad, hay problemas de infidelidad y hay muchos conceptos equivocados. Entre ellos, hermanos, algunas mujeres han crecido con la idea de que pues los hombres así son, infieles. Ahora estamos en la iglesia, mi esposo es igual que los demás hombres, es infiel, y lo toman como normal. Inclusive hemos escuchado a gente que dice, pues es mi cruz, y voy a vivir con esta cruz toda mi vida. Cuando se pregunta, hermanos, acerca de la cantidad de infidelidad que hay en nuestro país, se pregunta acerca de los hombres de nuestro país a nivel general. ¿Qué cantidad de porcentaje de hombres en nuestro país son infieles? Bueno, no tenemos la etiqueta que puso Nehemías con los jóvenes, ¿verdad? Para los nombres, así que no voy a preguntar directamente. Así que si usted sabe alguna respuesta, puede levantar su mano y contestar. Pero los que la han estudiado, hermanos, saben que más del 99.9% de los hombres en nuestro país practican la infidelidad. Si usted le pregunta a su esposa, ¿mi esposo es infiel?, ¿qué cree que va a decir su esposa? Si no tiene pruebas, va a decir no. Y probablemente muchas de las mujeres dicen, todos los hombres de esta congregación pintan a ser infieles, menos el mío. Entonces, todo va a depender de quién se vaya a preguntar, ¿verdad? Bueno, pero las estadísticas también dicen, hermanos, que los porcentajes en las mujeres han aumentado. Ya debe de haber, hermanos, un 50, un 60% de mujeres infieles. Y hacemos la misma pregunta a los hombres, de las mujeres que están aquí, ¿cuál de las mujeres practica la infidelidad? Y probablemente los hombres digamos, todas menos la mía. Ese es un problema muy grande, hermanos, por varias razones. Por cómo fuimos educados, la falta de cariño, la falta de amor. Algunas personas practican la infidelidad tratando de encontrar aprecio, cariño, etc. Pero también, hermanos, las edades van a veces en nuestra contra. Las etapas más difíciles de los jóvenes, no quiero ser un profeta malo para los jóvenes, pero muchos jóvenes tienen su fuerza sexual para casarse a los 20 años. Si no se casan a los 20 años, entonces van a brincar hasta los 22, 23. Si no se casan a los 23, en ese otro impulso se van a casar como a los 26. Si no, a los 30. Y si no, a los 35. Y si no, a los 40. Pero los que ya estamos casados, sabemos que viene una etapa muy complicada a los 40 años. Y esto es muy importante para los hombres y las mujeres, que cada uno de nosotros sepamos tener a nuestra esposa en santidad y también al esposo en santidad, porque cuando llegan los 40 años, los cambios o los últimos estirones que tiene el ser humano en su parte sexual, resulta, hermanos, que la infidelidad se hace todavía mucho más fuerte. Por eso por ahí alguien comentaba acerca de la edad de los ancianos de una congregación. ¿Cuál sería una buena edad para que haya ancianos en una congregación? Y la mayoría, hermanos, sabe que los hombres y las mujeres después de los 60 años ya están más calmados en asuntos de sexualidad. Pero los 40, los 50 años es una etapa bien complicada, donde siempre vamos a escuchar a hermanos y hermanas de esa edad
que se han apartado de Dios por causa de infidelidad, es decir, que no pudieron con esta etapa importante. Y es donde los cristianos tenemos que estar trabajando mucho. Si estamos en esa edad de los 40 a los 50, hermanos, tengamos mucho cuidado, tanto los hombres como las mujeres. Y en la iglesia, hermanos, puede haber muchos conflictos de sexualidad. Así que voy a mencionar solamente algunos textos, nada más Gálatas 5:19 como referencia, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Para qué se le dice eso a la iglesia si ya son cristianos? Bueno, porque los cristianos no están exentos de cometer estos pecados. Por eso se están mencionando. ¿En qué quiere que vivamos Dios? En santidad. Y entonces, hermanos, el tema de la moralidad sexual es muy importante para nosotros. Vamos a ver algunos puntos importantes allí mismo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, donde estamos. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Si alguien me quiere ayudar, por favor, lo puede hacer. Nomás levante su mano para saber. Hermano, por favor, el 1 y el 2. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que no sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Bien, entonces empieza con un ruego. En este tema, en estos asuntos, hermanos, de moralidad sexual, hermanos, la persona cuando anda equivocado en un asunto sexual, hermanos, se pierde. Algo parecido como cuando los muchachos están enamorados. ¿Qué vemos en los muchachos cuando están enamorados? ¿Oyen? ¿Entienden? ¿Piensan? No. Lo mismo le sucede a una persona que va practicando la infidelidad. Cuando ya está metido en una infidelidad, un hombre y una mujer, aunque se le hable, aunque se le diga, simplemente no entiende. Por eso el apóstol Pablo empieza con una rogativa, te ruego, para que no quede, hermano, solamente como un consejo, te digo, escucha, sino te ruego, como conviene. ¿A qué? Bueno, estamos hablando de la santidad. Te ruego que tomes en cuenta las instrucciones que se nos dan. Es una rogativa sobre la misma palabra de Dios, que son instrucciones del Señor. Y en eso es donde a un cristiano que está caminando en pos de la perversidad, que va en la suciedad sexual, es un momento de reflexionar. Lo que se te está rogando, lo que se te está diciendo, no es la opinión de otra persona, no es el consejo de otra persona, es una instrucción directa del Señor. Y eso, hermano, nos debe de motivar a poner atención. Vuelvo a repetir, si en dado caso una mujer o un hombre está en ese conflicto, hoy tiene que entender lo siguiente: las advertencias que se nos van a decir no son de otra persona, sino que vienen directamente del Señor. Veamos al versículo 3, por favor, de este mismo capítulo, versículo 3 al 5. Por favor, alguien más que me ayude a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Muy bien, vamos a detenernos al versículo 3. Entonces, hermanos, lo que estamos hablando aquí, porque luego de repente algunos dicen, este es un tema muy fuerte, se está hablando sobre el tema de la sexualidad, pues no vamos a pedir disculpas ni nada, porque es un tema que Dios toca y es un tema real, es un tema que existe. Desde
asunto de la desviación de género, como algunos lo han visto, hermanos, en muchas iglesias, ya se ha dado mucho acerca de las mentiras, y entre las mentiras que hay en desviación sexual, surge por ahí alguna persona que dice yo soy hombre, pero en realidad yo soy una mujer. Y la mujer también dice tengo cuerpo de mujer, pero en realidad yo soy un hombre. Y luego todavía unos perversos más que son ya adultos y dicen yo soy un hombre ya grande, pero en realidad soy una niña. ¿Verdad? O hay mujeres perversas que también dicen lo mismo. Y estos, hermanos, son mentiras que en la sociedad se dicen. Pero en la realidad, hermanos, de pronto los hombres, que somos los que maduramos todavía mucho más tarde que las mujeres, si hay alguna discusión por eso lo podemos platicar, pero en cuanto a conservar la santidad en un matrimonio, una mujer, desde el primer día que se une sexualmente a su esposo, esa mujer, por lo general, hermanos, madura rápidamente, que es para su esposo para toda la vida. Y muchos hombres, hermanos, ese concepto lo van aceptando al paso del tiempo. Todavía creen que si son hombres pueden conquistar a más mujeres. Todavía creen que si una mujer les hizo caso, otras más también les van a hacer caso. Y todavía creen que pueden ser, como en los tiempos antiguos, un hombre que estaba dentro de una aldea y que estaba rodeado de todas las mujeres, y todas las mujeres eran para él. Un gran conquistador. Bueno, en la mente de Dios no es así. En la mente de Dios, desde Génesis, Dios hizo un hombre para una mujer, y también hizo una mujer para un hombre. Por eso las ideas desviadas, como hay un hombre para un hombre, está equivocado. Una mujer para una mujer también está equivocado. Pero ahora hay que cuidar el plan de Dios. El plan de Dios es que dentro de un matrimonio no intervenga un tercero, ni un cuarto, ni nada de eso. Porque cuando viene la infidelidad, hermanos, ¿qué seguridad tiene el fiel de que la persona solamente fue infiel una sola vez? Es como los hermanos que cambian de congregación, ¿verdad? Que se van de una congregación a otra congregación, por la razón que quieran. ¿Qué seguridad tienen los hermanos de esos que llegaron, que ya no se van a ir? ¿Hay seguridad? No, si ya lo hicieron una vez, es muy probable que lo vayan a hacer otra vez. Por eso a algunos hermanos se les consideran como el síndrome del chapulín, ¿verdad? Van brincando de congregación en congregación. Ya no están a gusto aquí, se van a otra congregación. Y eso mismo va a suceder en otra parte. El hombre que busca a otra mujer, ¿qué seguridad hay de que no va a buscar a otra? No hay. La única seguridad que hay, hermanos, es en que ese hombre y esa mujer practiquen, ¿qué cosa? La santidad. Si no practican la santidad, no hay ninguna seguridad. Vean lo que dice el versículo 4 que leíamos, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Eso no significa que el hombre va a estar cuidando que la mujer se debe de portar bien, que la mujer no debe de tener ojos para otro hombre, que la mujer debe de estar 100% dedicada a él. No es lo que significa el texto. El texto significa que yo debo de tener solo ojos para mi mujer, que yo debo de cuidar a mi mujer, que yo debo de pensar en mi mujer, que yo debo de estar preocupado por ella, en santidad y honor. Y en versículo 5, que leía nuestro hermano, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es la educación que los hombres reciben en el mundo? ¿Cuántas mujeres debe de tener un hombre? En el mundo, dijimos en el mundo.
cuando eres cristiano, ¿cuántas mujeres debes de tener? Una. Por eso hace la comparación, no en pasión de concupiscencia, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de un deseo vehementemente exagerado. De tal manera que, por ejemplo, cuando escuchamos las pláticas de los grupos de hombres que están en la calle o están en algún lugar de reunión, ¿cuál es su plática? El mayor porcentaje. ¿Cuál es el tema principal? Las mujeres. ¿Sí? No nos equivocamos. Si nosotros revisamos una plática de hombres concupiscentes, de hombres mundanos, más del 70% de lo que hablan allí se trata de mujeres y de pasiones desviadas. Por lo tanto, hermanos, a nosotros se nos exhorta que debemos de resistir a las pasiones concupiscentes, al grado, hermanos, de que los hombres en sus concupiscencias no solamente llegan a mezclar la infidelidad de un hombre con una mujer, sino que también en las pláticas generalizadas los hombres, hermanos, llegan a desviar su sexualidad de hombres con hombres, aún teniendo a su propia esposa. En alguna ocasión, hermanos, a su servidor le tocó participar por más de 2 años, quizá 3 años, allá en Torreón, Coahuila, con algunos grupos de AA. Hermanos, si ustedes escucharan los testimonios que dan las personas con respecto al tema de la concupiscencia o la sexualidad, ustedes se sorprenderán. Hay una gran cantidad de hombres que ante la sociedad son muy hombres. Tienen a su esposa y a sus hijos, pero también tienen como amante a otro. Un cristiano tiene que quitar todo ese tipo de ideas. Tiene que aprender a vivir en santidad con su esposa, los que estamos casados. Se quedaron todos los jóvenes, ¿verdad? Bueno, ustedes, una vez que piensen en casarse, la enseñanza bíblica es: te vas a casar, hombre, con una mujer y va a ser tu única mujer toda tu vida. Las mujeres no batallan con esto, las mujeres son más nobles y entienden este sentimiento mejor. Los hombres, hermanos, a veces a los 20 años o 30 años de casados llegamos a entender algunos: nada más es para una mujer. Eso lo debiste haber entendido desde el primer día que te casaste. Bueno, pasamos a otros versículos. En el versículo 6, versículo 7 y versículo 8 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Por qué Dios exige la santidad? ¿Y por qué Dios exige el respeto de un hombre para con una mujer? Bueno, hay razones. Dios siempre nos pide algo, pero nos da la razón. En este caso hay varias razones. Vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Si alguien más me quiere ayudar, por favor, lo puede hacer. El 6 dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bien, aunque aquí generaliza, hermanos, con la palabra hermano, pues la infidelidad, ¿qué es? Pues engaño. Y aquí, ¿con quién nos metemos en problemas? Si en dado caso usted es una mujer que está engañando o ha engañado a su esposo, usted es un esposo que ha engañado a su esposa, ¿con quién tiene el problema? Pero, ¿qué señor? ¿Cómo se le califica a este señor? ¿Cómo se le califica? Vengador. Fíjense bien, hermanos. Por ahí algunas hermanas han utilizado una frase que es muy sabia de estas hermanas, porque hay veces que hay hombres que están ahí en su hogar, que son, bueno, hay muchos calificativos.
muy sabio, hermanos. Porque una mujer que puede contra un hombre. Si nosotros le preguntásemos, hermanos, a las mujeres, lo cual no lo vamos a preguntar, ¿verdad? Pero supongamos que hiciéramos aquí, hermanos, una pregunta de mujer con mujer que ha pasado por una gran cantidad de infidelidades. Supieran, hermanos, el gran daño que se le ha hecho en su corazón. Que no hay una manera de resolver ese problema. Y algunos hombres estudiosos de la mente lo ilustran así, de la siguiente forma: es como cuando nosotros vamos y ponemos un clavo en una madera y el hombre simplemente viene y dice: estoy arrepentido por el pecado, y la mujer dice: bueno, te perdono, quitamos aquel clavo de la madera, pero ¿qué quedó? Quedó la cicatriz ahí. Y esa cicatriz, los hombres dicen, escuchaba a un hombre que decía: pero es que yo ya pedí perdón, y de repente mi esposa se acordó y me lo volvió a decir. Pues eso va a ser toda tu vida. Así va a ser toda la vida. Porque el daño que se le hace a una mujer nunca se va a solucionar. La persona tiene el derecho de perdonar, pero eso no significa que se le va a olvidar. Ahora, ¿cuántas mujeres han quedado con una gran cantidad de cicatrices en su corazón? Muchas. El hombre debe de tener cuidado, porque el problema no es con su mujer. Usted puede engañar a su mujer, usted puede mentirle a su mujer, usted puede decir que va al trabajo, pero va a otro tipo de actividades inmorales, puede decir lo que quiera, pero usted se la va a ver. Yo o usted nos la vamos a ver ¿con quién? Con un Dios vengador. Es decir, que Dios está protegiendo a la mujer, por supuesto también al hombre, aunque aquí se dirige al hombre, está protegiendo al fiel. El hombre y la mujer fiel tienen un Dios que va a vengar la conducta inmoral de aquellas personas que están pisoteando el matrimonio. El Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Por eso esta es una de las razones que debemos de entender. Dios quiere que vivamos en santidad, porque la inmoralidad engaña, pero Dios vengará la inmoralidad. Vamos a leer el versículo 7, por favor. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino ¿a qué? A la santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que todos aquellos que traen cascos ligeros y que traen una vista muy alegre y creyendo que son los conquistadores de cualquier mujer, deben de entender lo siguiente: no estás teniendo un problema con tu esposa o con tu esposo. Tu problema está directo con Dios. Bien, vamos a continuar, hermanos, con un punto más. Y en este punto, hermanos, vamos a mencionar algunos textos. La santidad en la iglesia es algo que debemos de hacer que crezca más y más. Hay dos puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la moralidad, que es lo que estamos hablando, y el otro, hermanos, tiene que ver con la pureza doctrinal, la cual ya mencionamos en algunos temas en la semana, donde se nos ha mencionado acerca de la enseñanza doctrinal. Pero también, hermanos, nos vamos a enfocar en lo que es la pureza moral. Vamos a leer algunos textos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. ¿Alguien más que me ayude, por favor? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Bien, entonces, ¿se fijan? Hace énfasis en dos asuntos. Una de ellas es la parte doctrinal, la cual no nos vamos a meter ahorita, pero sí nos vamos a meter en la parte de la conducta moral. A los fornicarios, a los sodomitas, a los secuestradores, a los mentirosos, a los perjuros, y para cuanto se oponga a la doctrina. Bien.
Bien, nos quedamos con la palabra fornicación. No sé si usted recordó, hermanos, Levítico capítulo 20 que estábamos leyendo hace rato. En Levítico 20 encontramos que la palabra fornicación es una palabra muy amplia, es una palabra que habla de todo tipo, con familiares, con no familiares y aún con los animales. Hermanos, ¿eso existe en el mundo? Pareciera ser como que no, ¿verdad? Pero ¿existe en el mundo, hermanos? Sí, existe. Es una realidad. Y dentro de esa realidad, hermanos, alguien decía por allí, el casarse, segundas nupcias, es un tema muy delicado, que cuando una persona se va a casar por segunda vez, debe de pensarlo muy bien. Y alguien comentaba por allí, y más si una mujer que se quiere casar lleva niños pequeños, que debe de tener mucho cuidado, porque ¿qué tal si le toca a una persona abusiva y no solamente abusa de la mujer, sino también de sus niños? Bueno, pues puede ser una persona, un padrastro, pero también, hermanos, hay padres naturales que violan a sus esposas y violan a sus hijos. Así que todos los que todavía no se casan, cuando van a tomar la decisión de casarse, tanto el hombre como la mujer, debe de pensarlo muy bien, debe de estudiarlo muy bien, porque no sabe con quién se va a casar por primera vez. ¿Hasta cuándo vamos dando cuenta quiénes somos? ¿Cuánto tiempo tardamos? Por ejemplo, el enamoramiento. No quiero mencionar mucho de eso porque ahí recién casados. El enamoramiento, ¿cuánto dura? En el matrimonio. ¿Alguien sabe cuánto dura el enamoramiento? De 1 a 3 años. De 1 a 3 años. ¿Quién dijo eso? Sí. Es probable. Y el hermano fue muy generoso, se fue hasta los 3 años. Pero a veces son pocos meses. Después de esos meses, o de esos 3 años, generosamente, entonces el hombre se va a dar dando cuenta que su esposa tiene defectos que nunca había visto. Y que el esposo también tiene muchos defectos que no habían visto. Y entonces, hermanos, entre esos defectos, hermanos, uno de ellos es que a lo mejor el hombre o la mujer es una persona adicta a la pornografía, por ejemplo. Y ahí va a estar en su casa. Y ahí va a estar lidiando en su casa con esa situación. A lo mejor no sale a ninguna parte, no busca hombres, no busca mujeres, pero es adicto a la pornografía. ¿Sabían, hermanos, que ese es un problema casi al 100% en muchas personas en una sociedad? Es muy grande, hasta en los niños ahora. A veces a los papás se nos hace fácil facilitar un celular. Les estamos dando un arma poderosísima a un niño. Por eso los expertos dicen que los niños, ¿a partir de qué edad deben de estar utilizando un celular? ¿Alguien ha oído por ahí? 10 años, 11 años. Porque nosotros cuando le entregamos a nuestros niños un celular, les estamos dando una arma tan poderosa que van a abrir todos los campos posibles, y uno de los principales, hermanos, es el tema de la pornografía. Muchos de los niños son adictos a la pornografía a temprana edad. Por eso se menciona aquí fornicarios para los sodomitas. Nada más mencionar la palabra Sodoma, ya estamos hablando de muchas cosas y decimos, ¿a poco en nuestro tiempo puede existir la idea de los sodomitas? Pues sí, también. Y hasta nuestra propia casa. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 3.
vamos a 2 Timoteo 1:13. Disculpen, hermano. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bien, si Dios, hermanos, enseña la santidad, ¿el hombre qué enseña? La aprobación del pecado. Algunas mentiras que por ahí nos faltaron decir con los jóvenes, las ponemos ahorita. Cuando alguien cambia las sanas palabras de Dios por causa del pecado, una de las formas comunes que hay, hermanos, para disfrazar el pecado es: mira, vamos a hacer esto, al fin y al cabo no pasa nada. ¿Y es cierto eso? ¿No pasa nada? Bueno, mientras tu esposa no sabe, parece ser que no pasa nada. Pero cuando sabe tu esposa, y lo más importante, y desde el día que sabe Dios, sigues con la misma convicción de que no pasa nada. ¿Por qué queremos cambiar la sana doctrina? ¿Por qué queremos cambiar la sana enseñanza si al final de cuentas tenemos que dar resultados buenos, agradables a Dios y también a nuestra esposa o al esposo? La santidad es un asunto, hermanos, que debemos de considerar bien delante de los ojos de Dios. Bien, hermanos, allá en Hechos capítulo 20, nosotros debemos de estar enseñando siempre, hermanos, solamente lo que Dios autoriza. Algunos hermanos le sacan la vuelta al tema de la fornicación, le sacamos la vuelta al tema del adulterio, le sacamos la vuelta al tema de la pornografía, le sacamos la vuelta, hermanos, a temas que tienen que ver con la moralidad sexual dentro del matrimonio, porque no los queremos mencionar. Cuando Pablo predicaba, le sacaba la vuelta. ¿Qué dice el texto? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Hablaba del Evangelio, pero según la primera carta a los Corintios 7, cuando tenía que hablar acerca de la pureza en el matrimonio, Pablo tuvo que decir: y no os neguéis el uno para con el otro. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino ¿quién? Su esposo. Y el esposo no es dueño de su propio cuerpo, sino ¿quién? Su mujer. Entonces, hermanos, cuando en un matrimonio se mantiene la fidelidad sexual, se mantiene la fidelidad amorosa, entonces vamos a ver siempre un matrimonio fuerte. Pero cuando ya empezamos, hermanos, de que ya llevamos una semana que no nos hablamos, estamos enojados, llevamos un tiempo en que ya dormimos en camas separadas, hermanos, eso nos va a cambiar muchos problemas. Debemos de mantener a nuestro matrimonio en la santidad, haciendo a un lado todas las cosas que van en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la moralidad. Bien, hermanos, este es nuestro asunto con la práctica de la santidad. Por la tarde, hermanos, vamos a estar viendo la recompensa de la santidad. ¿Valdrá la pena mantenerse limpio? ¿Valdrá la pena cuidar nuestra vida? ¿Valdrá la pena cuidar nuestra familia? Bueno, pues eso lo vamos a estar estudiando por la tarde, hablando acerca de la recompensa de la santidad. Así que, hermanos, hay que esforzarnos, hay que cuidar a nuestras esposas. Si andamos en los 40, en los 50 años, hay que echarle ganas, hermanos, a ser fieles. Si todavía no te casas, busca una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Busca una mujer para toda tu vida. Las mujeres jóvenes busquen un hombre que sea un buen cristiano para toda su vida. Dejo el espacio a mi hermano que continúa en esta